Sí, amigos, esto es Alternativa Natural en su fase interactiva. Estamos ahora mismo a través de radio, televisión, internet y de todos los medios de comunicación que usted nos puede conseguir. Inclusive nos puede sintonizar en su teléfono celular marcando tivatv.com y en vivo va a haber nuestra programación en vivo en cualquier momento del día, toda hora, las 24 horas del día. Cuando nos fuimos a la pausa, Carlos, no sé si te diste cuenta que dije, nos vamos y regresamos. Pues regresamos ya. Pues ya regresamos. Y es que... Después de la pausa, sí, regresamos. dice, regresamos con ustedes. Regresamos. Pero bueno, Qué bueno. ya estamos aquí, que es lo importante. Bueno, realmente fue por la pausa, porque estamos 24 horas con nuestro público. No, siete en días. En TIVA y en nuestros programas Alternativa Natural, hasta las pausas son educativas, o sea, los comerciales son educativos. Sí. Y si usted le pone atención, se va a dar cuenta que aún en los comerciales, además de que hay mucho juicio y mucha seriedad, pues también usted aprende muchísimas cosas interesantes. Seguro que sí. Qué bueno. Mire, doctor, aquí tenemos este texto de María de Caguas. Buenos días, tengo una sobrina de 40 años. Me encantan estos textos. Cuando alguien me dice, mire, yo tengo una sobrina, tengo una tía, o sea, que no es ni siquiera la persona, sí. Pero eso me da un indicio a mí de la bondad de mi pueblo. O sea, yo amo a mi pueblo, a la gente, que como nos preocupamos. Todos nos preocupamos unos por los otros. Hasta por el vecino. Aquí se reciben textos que está preocupado por el vecino y eso. Y aunque eso parezca absurdo, pero es que emana de la bondad natural que tenemos los puertorriqueños. Gracias a Dios que lo tenemos. Pues mire, aquí nos dice María, tengo una sobrina de 40 años, pesa 120 y mide 5'6". Le diagnosticaron COPD, esto es de los pulmones. Siempre desde nacimiento ha padecido unas fatigas crónicas, usa mucho esas pompas para el asma. Ahora tiene que inyectarse cortisona de por vida. Por favor, ¿puede decirme alguna recomendación y si tiene esto cura? María de Caguas. Sí, esta es una condición curable al 100%. No le puedo decir otra cosa porque pues mis pacientes de todo este tipo de condiciones, incluyendo la fibromialgia, también con tendencias también a situaciones broncorespiratorias, son condiciones que a través de un proceso educativo y un cambio en los hábitos alimentarios desaparecen totalmente. O sea, y tenemos experiencia de eso, tenemos mucha experiencia de ese aspecto, en donde gente con condiciones como esta y todavía, yo te diría, con más complicaciones que esa, porque los testimonios que tenemos a veces dice, mira, problemas broncorespiratorios, alta presión, diabetes, todo ese tipo de cosas, y todo eso se fue mediante la aplicación del programa del ayuno sustentado. Cuando yo oigo eso todos los días, que lo oigo, porque tengo que leerlo de los textos, tengo que escucharlo. Ahí mismo hay textos de gente curada, de condiciones que yo mismo digo, esa persona sin haber venido nunca a la oficina, sin haber suplementado, claro, sin haber nada más que escuchando que hay un cambio que se puede hacer en la alimentación y se ha curado, pues mira, yo primeramente le doy gracias a Dios por eso. Y segundo, como tú te asombraste y te maravillaste del amor de este pariente, ¿verdad?, con el otro para poder ayudarlo, yo me maravillo del amor de Dios con la humanidad, que todavía tenemos un medio curativo, porque fíjate, hay un detalle bien importante que yo quiero tocarlo y estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Y es que, por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús sanó toda clase de enfermos. O sea, para él no había ningún tipo de impedimento que pudiera evitar que una persona se curara. Y quizá los milagros más grandes fue que levantó muertos y todas esas cosas, pero a mí me llamó mucho la atención de un milagro. Y fíjate que Jesús, los milagros que hizo, lo hizo todo de acuerdo a las leyes naturales. O sea,
Jesús no era un taumaturgo, no era un mago, no era... Usando su propia creación. Usando los secretos de la propia creación. Así mismo. Así mismo. Le restauró la mano seca a un individuo que estaba seca, estaba muerta, esa mano estaba muerta, y se la restauró. Y también a uno que era manco. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué yo me asombro de este tipo de milagros? Y me pone a pensar y me hace reflexionar muchísimo. Y lo he estado haciendo desde que pude comparar el valor de ese tipo de milagros con todo lo que nosotros podemos hacer hoy en día, que no es ni más ni menos que lo que hizo el Señor. O sea, ustedes no piensen que yo estoy exagerando. Podemos hacer exactamente las cosas que Él hizo si conocemos los secretos de la naturaleza y si encontramos gente con la fe y la entereza indicada que se necesita tener para recibir un tipo de milagro de esa naturaleza. O sea que son dos elementos, uno que es el nuestro. Conocemos los secretos de la naturaleza para poder aplicarlos en una persona. Conoce esa persona o tiene el interés y la fe para aceptar ese tipo de milagro. Y entonces ya cuando se juntan esos dos elementos, podemos ver maravillas tan grandes como las que hizo Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra. Yo no creo que Él hizo un solo milagro que nosotros no podamos reproducir en este tiempo bajo circunstancias diferentes, eso sí. Bajo circunstancias diferentes y en la limitación de conocimiento que tenemos. Claro, las limitaciones que tenemos, claro, no es obvio. Pero bajo el mismo principio. Pero el principio todo proviene de Dios y del creador. El principio sigue siendo el mismo. El principio sigue siendo el mismo, la naturaleza sigue siendo la misma. Y sigue siendo curativa. Y claro, y cuando el impacto de este discurso que usted da, que damos aquí en el canal, es respecto a la salud, porque todos estamos propensos a enfermarnos. Si nos quedamos todas las personas, fíjense que sin excepción, todos podemos caer en esto, de ahí la importancia de esto. Es curioso, un amigo nos escribió, entró el texto y lo digo como recibo, él dice, yo no soy ateo, había mandado un pensamiento bien crítico sobre los religiosos y dice, no es que yo sea ateo, pero es que yo veo, dice él, que los políticos y los religiosos son lo mismo. Yo creo que tienes razón, o sea, es que somos... Hay política en todo, porque fíjate, hay política aún en la medicina moderna. Claro. Hay una política que corre... Que si una declaración de epidemia, eso es un acto político. Entonces, claro. Hay política en la política y hay política en la religión, o sea, no podemos... Y los seres humanos pues somos los mismos, seamos políticos o en nuestra fase religiosa, por eso es que tenemos que aprender todos de todos y no ser soberbios. El problema es, doctor, cuando se hacen normas o leyes en la sociedad que son impositivas para todo el mundo, y entonces cuando uno encuentra estos tipos de principios y que le digan, caramba, pero ¿qué voy a hacer? O cuando se hace como en el pasado, que había muchas leyes de asistencia compulsoria a la escuela porque el Estado puso escuela y tuvieron que gritar los padres y decir, espérate, y si yo quiero educar a mi hijo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Qué me lo impide? De la misma manera ocurre con medicamentos, que hay que ponerle este medicamento a todo el mundo. Él dice, pero un momentito, pero si yo no me quiero poner el medicamento. Y si estuviéramos hablando de alguien que actúa irresponsablemente, pero alguien que propone una solución y que dice, no, si yo me cuido mi salud de esta manera, ya la persona está trayendo un discurso diciendo, no, yo los alimentos los uso de otra manera y evito medicamentos. Hay que darle legitimidad a ese discurso. Y fíjate que la definición de política es la ciencia que trata del comportamiento de las sociedades y de cómo se organizan las mismas. Claro. Entonces, en estos casos, tenemos que ver que en todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la organización de la sociedad, con la estructura social en donde vivimos,
pues tiene que participar de una política. Y la religión no es la excepción, porque la religión es parte de esa sociedad. Es parte de la sociedad, sí. La única parte perfecta de la religión, por lo menos los cristianos lo reclamamos así, es Cristo. Esa es la parte perfecta. Los demás somos, no hay duda que somos imperfectos. Ahora, somos imperfectos tratando de seguir a Cristo. Imagínese, doctor, si ahora para dirigir la sociedad, incluso para las sanaciones, como usted bien señala, si entonces abandonamos las enseñanzas de Cristo y utilizamos otra cosa no sea de Cristo, pues yo creo que la imperfección se va a magnificar mucho. Hay unos principios de sanación y las hojas serán para la sanidad de la medicina. Bueno. Nos pusieron para una alimentación en el inicio para... ¿Cuál es el propósito de la alimentación? Bueno, para el bienestar de la persona, para que no se enferme. Si de momento abandonamos eso y entramos, no, yo me inventé por medio de la química una sustancia que lo cura todo, entonces vamos a ser peores todavía, peores seres humanos, porque nos hemos separado de eso. No, y más allá de eso, la misma iglesia, como yo siempre señalo, ha fallado en definir esto claramente en los términos en que Cristo lo hizo y en los términos en que tendríamos que hacerlo nosotros modernamente o debiera estar haciéndolo la iglesia. Y en esos casos, el enfoque se ha perdido en el tiempo y en las circunstancias. Yo pienso que la iglesia ha perdido ese elemento tan importante y es precisamente que lo ha perdido porque se ha tratado de enfatizar, de imitar a Cristo, pero en la forma visual y no conceptual. Claro. Pero si Jesús ponía las manos, pues tú ves a los pastores que quieren imponer las manos y quieren sanar a los enfermos. Y eso es válido, tiene su validez. Tiene su validez. Hay una forma de sanación mediante la imposición de manos. Pero también hay otra forma de sanación que Cristo ejemplificó en distintos tipos de milagros para precisamente, estoy seguro que Él tenía en mente para decir, mira, las enfermedades se pueden curar de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y cada enfermedad puede tener posiblemente un método distinto de curación. Y a esa falla que usted menciona de la iglesia, si le sumamos que la misma ciencia también abandonó el paradigma de los principios cristianos para inventarse otros, de tratar de construir ciencia a partir de la nada. Del hombre mismo. Pues, ¿cómo va a construir? ¿Qué se puede construir de la nada? El único que puede construir de la nada es Dios por definición. Por lo tanto, de la palabra. Si un hombre dice, no, yo no quiero manejar eso, esto lo voy a hacer yo por mí mismo, ¿qué? ¿Voy a construir de la nada? O sea, imposible, imposible. Es un imposible, por lo tanto, todo lo que se ha construido a base de unos paradigmas prescindiendo de Cristo es algo inexistente, porque de la nada no surge nada. Vamos a una pausa, regresamos y vamos a hablar un poquito más de este tema que es interesante.